Bueno, hermanos, lo que quería compartir, ya lo había compartido ya hace un tiempo atrás, en el 2017, hace 13 años, que había compartido lo que hoy vamos a ver. Y esto que es Génesis, del capítulo 1, versículo 12. Y en aquel entonces me habían ayudado a comprender un poco de la Escritura con referente a este pasaje, Estela y Roberto. Y hoy con un poco más de color, con un poco más de crecimiento de todos, de la iglesia, vamos a volverlo a compartir y a ver si podemos ir comprendiendo un poquitito más de lo que nos enseña Génesis. Para mí Génesis es el núcleo de todo. Ahí está el origen de todas las cosas, el comienzo de todas las cosas, el principio de todas las cosas, y es el núcleo. Ahí está la promesa y ahí está la venida que se marcaba de nuestro Señor Jesucristo, la simiente, la verdadera simiente. En Hebreos 11 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo y la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El pasaje que vamos a leer solamente se entiende por fe. Por fe vamos a leer. Génesis 1, del 1 al 12. En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Este pasaje solamente lo podemos entender por fe. No hay una comprensión, una lógica que nos diga: por lógica lo entendés, por filosofía lo entendés. No. La ciencia no te ayuda a la fe. La ciencia da una explicación de lo que ya está, pero lo que está escrito en su palabra lo entendemos, lo comprendemos por fe. Así lo entendió Moisés cuando escribió, y lo entendieron los patriarcas. Ellos no necesitaban de la ciencia en ese momento. Leían: esto lo hizo Dios, y fue así. Los hermanos del Nuevo Testamento también lo entendieron así. No necesitaban de la ciencia, no necesitaban de filosofía, ni de muchas cosas comprobables para ver que esto es así, como hoy la ciencia nos quiere explicar. No. Esto fue así. Así lo hizo Dios, y lo entendían por fe. De lo que no se veía, Dios hizo que se vea. Si bien hoy podemos entender o comprender muchas cosas por la ciencia, porque la ciencia, como dice Daniel, aumentará en los últimos días, pero los justos son los que van a resplandecer, los que entienden que lo que dice aquí, por fe. Al leer el libro, los primeros versículos, surgen muchas preguntas. Y hay una pregunta trascendental que después lo vamos a ver, que surge.
antes de la creación. El autor de Génesis fue Moisés, se le atribuye a Moisés. No hay nada que compruebe que diga esto sí lo escribió Moisés. Se comprende que fue Moisés porque cuando él escribe, y él estuvo en Egipto, y todo lo que es la política de Egipto, los lugares de Egipto, el manejarse dentro del ambiente de Faraón, se comprende que pudo haber sido Moisés. En Génesis 1 dice, en el principio hubo un comienzo. En un momento empezó las cosas. Como quien dice hoy, empezó la materia, el origen. Por eso empieza en el principio. Este es el origen de las cosas. Y esto lo vamos a entender por fe. El comienzo de todo. Del día, del mundo, de la noche, de todo. Y cuando vamos viendo detalles, que tenemos detalles de día, de hora, momento, del comienzo de las cosas. Dice, creó Dios, en el principio creó Dios. La palabra crear en hebreo es bará, que se crea a partir de la nada. Y solamente se le atribuye a Dios, y ningún ser humano puede ser atribuido esta palabra de crear. Uno puede decir, pero si el ser humano también crea, puede crear un carpintero, puede hacer una mesa, le puede dar la forma que él quiere, puede tornearla de la mejor manera, darle 3 patas, 2 patas, 1 pata, como quiera, la creó, la pinta y la exhibe. Esto es lo que cree. Pero la crea a partir de la madera, a partir de herramientas. No lo crea de la nada, como Dios creó las cosas. Esta creación solamente es hacia Dios. Dice, creó Dios. Cuando dice Dios, la palabra Dios es Elohim. Y en la gramática hebrea está en plural. Está, y en singular es Elohá. ¿Pero por qué está en plural? Si Dios es uno. Y esto lo vamos a comprender mucho más adelante, al ver el segundo capítulo, cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. 1.26 dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos. Está en plural. En Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación. En Colosenses 1.15 dice, de Cristo, Él es la imagen del Dios vivo, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él, por Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Todo lo creado subsiste y se mantiene por Cristo. Elohim. Dice, creó Dios en singular. Creó. Tenemos un singular y un plural. Debería decir, crearon. Pero dice, creó Dios. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación. La tierra dice que estaba vacía y desordenada y vacía. El intermediario hebreo dice, la tierra estaba informe, no tenía forma. Todavía no estaba toda compuesta como la tenemos hoy en día, en lo que nosotros vemos y sabemos, con su forma y vacía. Vacía es que no había mares, no había ríos, no había lagos, no había árboles, no había flora, no había fauna de nada. Estaba totalmente vacía. En Amós 4.3 dice, porque he aquí
el que forma los montes y crea el viento, Dios, sus manos formaron la tierra. Él puso en orden el mundo y por su palabra todo se formó. En transformarse la tierra. Versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, el día fue la tarde y la mañana. Aquí la palabra tinieblas no se refiere a pecado, como muchos quieren interpretar. Se refiere solamente a noche o oscuridad. Si comprendemos que tinieblas aquí es sinónimo de pecado, tendríamos que empezar a comprender la Escritura de otra manera. Pero acá tinieblas se está refiriendo solamente a la oscuridad. Y creó Dios la luz. 5 veces en un versículo dice: creó Dios la luz y fue la luz, y la luz era buena. La luz es buena en todos los ambientes y en todos los aspectos. Es buena para nuestra vida, buena para el mar, buena para la naturaleza, buena para los animales. La luz es buena. Cuando dice sea la luz y fue la luz, uno de los primeros que se pregunta: pero si Dios hizo el sol en el 4º día, ¿cómo puede ser? Hay unas preguntas ahí. La explicación es: la luz fue reunida en un sol. Un punto. Y señoré como día, y sirva junto con la luna. Luego dijo Dios: haya expansión. La palabra expansión es firmamento, cielo, en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Versículo 7: e hizo Dios la expansión, o sea, los cielos, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, o sea, del cielo, de las aguas que estaban sobre la expansión. La separación de las aguas del cielo es la atmósfera. Cuando dice cielos, es la atmósfera y la estratosfera, el cielo y el firmamento. Y Dios va acomodando y va formando y va dando el punto de lo que necesita la tierra. Dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra, y en la reunión de las aguas mares. Surja la tierra, surja lo seco. La tierra surge del agua. Esto lo entendemos por fe, porque así lo dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:5, Pedro le habla a los falsos maestros, a la falsa ciencia de aquel momento, que quería argumentar ciertas cosas. Estos, dice, ignoran voluntariamente, con voluntad propia, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y que por el agua subsiste. Todo esto lo entendemos por fe. Versículos 11, dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que de su fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día 4. A la voz de Dios, a la grandeza de la voz de Dios, la tierra produjo, y empezó a salir la naturaleza, y a nacer las plantas. A la voz de Dios, la creación obedece a Dios. Toda la creación obedece a Dios. Si Dios dice que la tierra no produzca, la tierra no va a producir. ¿Se acuerdan de José? 7 años de sequía, de escasez. Es una orden de Dios a la tierra. No produzca, y no produjo por 7 años. En otro caso, individual, a Caín. ¿Caín qué era? Agricultor, labraba la tierra, mató a su hermano,
Y Dios que le dijo, cuando labres la tierra no te dará tu fruto. Vas a trabajar, vas a poner la semilla, la vas a regar, vas a hacer todo lo que quieras, pero no te va a dar nunca un fruto. Errante y extranjero serás. Y la tierra, a esa persona en particular, a Caín, nunca le produjo nada. Por eso estaba como errante y extranjero. Él iba de un lado, comía de un lado, iba de otro lado, comía, pero la tierra él nunca le producía. Y nunca se arrepintió. A la voz de Dios, las cosas surgen. Si Dios dice que la tierra se abra y traiga a tales personas como a Coré y a su familia, la tierra lo va a obedecer. Si Dios dice que la tierra se detenga, como en el caso de Josué, se va a detener. Si Dios dice que la tierra pare de girar, de rotar y que se detenga, así va a ser, porque así lo hizo en el caso de Ezequiel. Toda la naturaleza obedece a Dios. Todo lo creado obedece a Dios, menos el ser humano. Si Dios le dice al animal que hable, el animal va a hablar, como en el caso de Balaam. Si Dios le dice al pez que se lo coma a Jonás, lo va a hacer. Si Dios le dice a los peces que se pongan del lado derecho para sacar peces, como en el caso de Jesús, pero Señor, tuvimos toda la noche, pero tirá la red, ya estaba la orden dada. Pero el ser humano no obedece, no quiere obedecer, quiere ser errante y extranjero. Versículo 13 dice, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. La palabra día en hebreo es yom, y se usa para días de 24 horas. Los 6 días de la creación son días de 24 horas. No dice de días de años, de días de siglos, de milenios, de millones de años, no dice. Literalmente son días de 24 horas. En Éxodo 20, cuando dan los 10 mandamientos, dicen 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día Dios descansó, entonces tenían que guardar el día de reposo. Si fueran días de millones de años, ¿cuánto tendría que descansar el ser humano? En el 7º día, millones de años. Sería algo ilógico. Esto lo entendemos por fe. Y vamos a ver que dice tarde y mañana. En nuestra comprensión nunca decimos tarde y mañana. Nadie dice desde la tarde hasta la mañana. Decimos desde la mañana hasta la noche. Trabajé desde la mañana todo el día, desde la mañana hasta la noche. Nunca decimos tarde y mañana. Nosotros estamos acostumbrados a lo que hoy en día está, pero en aquel entonces el comienzo del día y la finalización del día es en la puesta del sol. El sol se pone, termina el día, comienza el nuevo día, la tarde y a la mañana. No sé si alguien vio la película La Momia, que va corriendo la sombra y se va poniendo el sol, se va oscureciendo. Bueno, ese es la tarde y la mañana del día. Finaliza un día y comienza el otro. ¿Y qué día comienza? A las 6 de la tarde termina y comienza el otro día. Sí, Dios descansó, vamos a decir, día 7º, sábado. ¿Qué día comenzó la creación? Retrocedamos, domingo. Y si dice que fue la tarde y la mañana, ¿cuándo comenzó? Las 6 de la tarde. Tenemos el día y tenemos la hora. Eso lo entendemos por fe. La ciencia va a dar argumentos de montones de cosas, de millones de años, de muchas cosas y muchísimas otras cosas. Nosotros lo entendemos por fe. Y lo comprendemos que Dios así lo hizo. Y cuando dice fue la tarde y la mañana el día tercero, y fue así,
6 veces aparece la palabra. Y fue así. Y en el hebreo es un tono muy imperativo. Y fue así. No te da lugar a dudas. No quiere que tengas lugar a dudas en nada. No, pero puede ser que el día eran 1000 años. Fue así. No, pero puede ser que comenzó con la teoría del Bhagwan. No. Pero si según la ciencia dice el carbono 14 que esto tiene millones de años y fue así 24 horas. No dudes de lo que dice Dios en su palabra. Fue así. Pero el ser humano puede haber sido que cuando Dios lo formó, surgió. Fue así. Lo hizo de la tierra, no salió del agua, lo hizo de la tierra. Y en su momento el ser humano también estaba vacío y sopló Dios aliento de vida. Fue así. No te da lugar a que dudes en ningún aspecto. Y la pregunta que se hace uno a todo esto, en todo lo que Dios creó, el cielo, la luna, la tierra, todo lo que vemos, ¿qué hacía Dios antes de la fundación del mundo? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué se hacía antes de la fundación del mundo? Porque acá vemos lo que Él hizo, creado, pero no sabemos qué hacían. La respuesta la tenemos en el Nuevo Testamento. Juan 17:5 dice: ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y estando en la condición de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo siervo. Continúa el pasaje, ahora vamos a ver un poco más. Padres, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Se amaban Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo. En Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿A quién prometió Dios la vida eterna? Desde antes de los tiempos de los siglos. El plan de salvación de Dios para la humanidad pecadora fue determinado y decretado antes que el hombre fuera creado. La promesa fue hecha a Cristo. Y continuamos. 2 Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. ¿Qué hacía? La gracia destinada, la promesa de vida eterna, la gracia que fue destinada, lo que no nos merecía. Primera de Pedro 1:18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba Cristo destinado desde antes de la fundación del mundo. La promesa de vida eterna, la gracia que nos fue dada, rescatado de la mala manera de vivir. ¿Cómo? Con la sangre de Cristo ya destinada. Y estando la condición de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo siervo, y fue hasta muerte y muerte de cruz. Derramó su sangre, ya destinada desde antes de los tiempos.
Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él desde la fundación del mundo, en amor, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Qué hacían antes de la fundación del mundo? Se amaba, una promesa, la gracia ya destinada para los escogidos. Por eso dice que estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Todo lo creado, todo lo que está creado en este mundo y en el universo, ayuda a bien a los hijos de Dios. Todo. Uno puede decir, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué vine hoy? Es la primera vez que me hablan de Cristo. Ya está destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué se cayó el árbol? Me desvió el camino y creí en Cristo. ¿Por qué perdí el trabajo? Podemos dar un montón de ejemplos. Y a raíz de eso me presentaron el Evangelio. Está destinado desde antes de la fundación del mundo. Y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida, o sea, sus escogidos, fue lanzado al lago de fuego. Segunda de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Para qué nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo? Y planeó todo e hizo todo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que no nos conformemos a este siglo como venimos de él, que no nos amoldemos al sistema. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todo ayuda bien de que conozcas a Cristo, que te arrepientas de tus pecados. Cuando dice que se arrepiente de sus pecados, es que está muerto en sus delitos y pecados. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, Cristo Jesús. Todo fue creado